Yo clavé el cuchillo en la mesa de roble, justo entre sus dedos temblorosos. Y el silencio de la cena familiar se rompió como un cristal bajo botas de plomo. Mi suegro, ese viejo lobo de Wall Street sevillano, jadeó con los ojos desorbitados. Mientras mi suegra soltaba el tenedor y mi marido palidecía como si hubiera visto al diablo en persona. Nadie esperaba que la humilde contable de la familia, la nuera invisible, se convirtiera en la verdugo que les recordaría que el dinero mancha las manos, y la sangre, el alma. El sol de Sevilla se filtraba a través de las persianas de mi pequeño apartamento en Triana, tiñendo las paredes de un naranja que parecía sangre diluida. Era un martes cualquiera, o eso creía yo entonces, cuando el teléfono vibró sobre la mesita de noche como un insecto furioso. El nombre en la pantalla, papá. No era mi padre, era el de Javier, mi marido. Aquel hombre que, con su bigote canoso y su traje de lana italiana, dirigía el imperio inmobiliario que había construido ladrillo a ladrillo en las afueras de la ciudad, devorando terrenos de familias humildes como la mía. Elena, ¿estás despierta? Su voz era un ronroneo viscoso, como el aceite de oliva que vertías sobre todo en la vida para untar, para resbalar, para ahogar. Claro, suegro. ¿Qué pasa? Respondí, incorporándome en la cama deshecha. Javier roncaba a mi lado, ajeno al mundo, con el brazo pesado sobre mi cintura como una cadena invisible. Necesito que vengas a cenar esta noche. Solo la familia. Hay algo importante que discutir. No era una invitación, era una orden envuelta en terciopelo. Colgué y miré el techo agrietado. Llevábamos 5 años casados, Javier y yo. Él, el hijo pródigo que había heredado el negocio pero no el carácter de su padre, yo, la chica de barrio que había estudiado contabilidad en la universidad pública, soñando con un futuro estable. Mi salario modesto, pero mío, era el hilo que me ataba a la independencia. Pagaba las facturas de nuestro piso, ahorraba para un hijo que nunca llegaba. Pero Antonio, mi suegro, siempre había olfateado mi dinero como un sabueso. La cena se celebraba en la finca familiar, un chalet modernista en las colinas de Nervión, rodeado de olivos centenarios que susurraban secretos al viento. Llegamos tarde. Como siempre, Javier culpaba al tráfico, pero yo sabía que era su pereza. Mi suegra, Carmen, nos recibió con besos fríos y un gin tonic en la mano. Era una mujer de porcelana rota, con el maquillaje impecable ocultando las grietas de una vida sumisa. Elena, querida, siéntate. Tu suegro está ansioso, dijo, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Antonio presidía la mesa como un rey destronado. Su barriga presionaba contra el mantel blanco, y sus ojos, 2 pozos negros, se clavaron en mí desde que crucé el umbral. La sopa de almendras humeaba en los platos, pero el aire ya estaba cargado de humo invisible. Comimos en silencio al principio, roto solo por el tintineo de los cubiertos. Javier parloteaba sobre un nuevo proyecto, un complejo de apartamentos en el casco antiguo, para modernizar Sevilla. Yo asentía, calculando mentalmente los impuestos que yo misma llevaría en los libros. Como contable freelance de la empresa, era el pegamento invisible que mantenía todo en pie. Pero Antonio no comía, observaba. Elena dijo de pronto, dejando el cuchillo con un golpe seco. He revisado las cuentas este mes. Tu salario es desproporcionado. El mundo se detuvo. Javier tosió. Carmen miró su plato. Yo apreté el tenedor hasta que los nudillos blanquearon. ¿Desproporcionado, suegro? Gano lo que mi contrato dice. 8.000 euros brutos al año. Es lo justo por las horas extras que... Justo le interrumpió él, con una risa que sonó como grava bajo ruedas. Nada es justo en los negocios, niña. La empresa es familia.
Y la familia comparte. A partir de ahora, tu salario completo irá directo a la cuenta común. Tú vives de nuestro techo. Comes de nuestra mesa. ¿O acaso crees que Javier te mantiene por caridad? Javier no dijo nada. Solo bajó la vista, como un niño regañado. Mi suegra murmuró algo sobre lo mejor para todos, pero sus manos temblaban al servir el vino. El cuchillo. Lo recuerdo como si fuera ayer, mi mano se movió sola, impulsada por una rabia que había fermentado durante años en el fondo de mi estómago. No lo clavé en su carne, lo clavé en la madera, a milímetros de su mano regordeta que sostenía el sobre con mi nómina. El filo se hundió con un crujido, y el tiempo se fragmentó. Antonio retrocedió, derribando su silla. Carmen gritó, un sonido agudo como el de una gaviota herida. Javier se levantó de un salto, balbuceando, Elena, estás loca. Pero yo no veía locura, veía claridad. Por primera vez, el velo se rasgaba. No dije, mi voz un susurro de acero. Esto no es compartir. Esto es robar. Y yo no soy tu esclava, suegro. Soy la que sabe dónde has escondido los esqueletos en tus libros contables. El silencio que siguió fue ensordecedor. Antonio se recompuso, ajustándose la corbata como si nada hubiera pasado. Pero en sus ojos, vi el miedo, el de un hombre que construye imperios sobre arena movediza. Aquella noche, en el coche de vuelta, Javier no me tocó. Estás exagerando, murmuró. Papá solo quiere ayudar. Ayudar. La palabra se me clavó como una espina. Ayudar era lo que yo hacía todos los días, falsificar facturas menores para que sus inversiones en paraísos fiscales no alertaran a Hacienda. Ayudar era callar cuando él coqueteaba con secretarias en las fiestas de la empresa. Ayudar era fingir que nuestro matrimonio no era un contrato de conveniencia. Llegamos a casa y me encerré en el baño. El espejo me devolvió una mujer desconocida, ojos hinchados, labios apretados. Me quité el vestido, el anillo, todo lo que me ataba a ellos. En el cajón, bajo las toallas, guardaba una copia de todo, correos electrónicos, transferencias offshore, sobornos a funcionarios locals para aprobar licencias de construcción en zonas protegidas. Pruebas de que el imperio de Antonio no era de ladrillos, sino de mentiras. Decidí entonces, con el agua del grifo ahogando mis sollozos, que la venganza no sería un arrebato. Sería un veneno lento, calculado. Empezaría por lo pequeño, una auditoría interna que accidentalmente filtraría a un contacto en la prensa local. Pero no sabía que el destino, ese cabrón caprichoso, tenía planes peores. Los días siguientes fueron una danza de máscaras. En la oficina lunático reluciente con vistas al Guadalquivir, fingí sumisión. Sí, suegro, transferiré el salario. Él sonrió, victorioso, y me palmeó el hombro como a una mascota obediente. Javier, en casa, intentaba reconciliarse con cenas románticas y promesas vacías. Es temporal, amor. Papá está estresado por el proyecto. Pero por las noches, yo tejía mi re. Contacté a un abogado discreto en Madrid, un viejo profesor de la universidad que odiaba a los tiburones inmobiliarios. Tienes dinamita en las manos, Elena, me dijo por teléfono encriptado. Pero úsala con cuidado. Estos hombres no quieren arrastrar a los suyos. El primer golpe fue sutil, una corrección en los balances que hizo saltar una alarma en el software de Hacienda. Nada grave, solo una discrepancia de 50.000 euros en deducciones fiscales. Antonio lo achacó a un error informático, pero yo vi el sudor en su frente durante la junta familiar. Carmen, la intermediaria involuntaria, empezó a notar grietas. Me llamó una tarde. Su voz quebrada, Elena, por favor, habla con Antonio. Está bebiendo más. Dice que tú lo odias.
Odiar. La palabra era demasiado blanda para lo que bullía en mí. Una furia primordial, como la de las madres que defienden a sus crías de los lobos. No lo odio, Carmen, mentí. Solo quiero justicia. Pero la justicia, en Sevilla, es un lujo para los ricos. Y yo, con mi salario compartido, me sentía más pobre que nunca. Vendí mi coche, un Fiat viejo que olía a jazmín, para pagar al abogado. Javier lo descubrió y estalló: «Estás loca. Robándome a mí ahora». Robar. La ironía me hizo reír. Una risa histérica que lo dejó mudo. El conflicto se enredaba como las calles de la Macarena. Familia contra familia. Honor contra supervivencia. Antonio, el villano multifacético, no era solo un tirano, era un hombre roto por su propio padre, que lo había desheredado por casarse con Carmen, una pueblerina sin dote. Su ambición era su armadura, pero también su veneno. Javier, mi marido, oscilaba entre lealtad filial y amor conyugal, lo que quedaba de él. Y yo, la narradora de esta pesadilla, me convertía en el eje, la contable que contaba no solo euros, sino pecados. Una semana después, el Duist menor llegó, una carta anónima a la policía local, detallando un soborno para demoler un edificio histórico en el barrio Santa Cruz. No era mío, pero apuntaba directo al corazón de Antonio. Él lo negó todo en la cena siguiente, pero su mano temblaba al servir el jamón. «Alguien nos traiciona», gruñó. Sus ojos se posaron en mí, y por un segundo vi la duda. ¿Era posible que su nuera, la sumisa Elena, fuera la serpiente en su Edén? No lo era. Aún no. Pero el clímax se acercaba, y con él, el abismo. La lluvia azotaba las ventanas de la oficina como lágrimas de un dios vengativo, y Sevilla se convertía en un laberinto gris donde los secretos se multiplicaban como charcos. Hacía 2 semanas desde la cena fatídica, y mi vida se había reducido a un ciclo de insomnio y café negro. Cada mañana, transfería mi salario a la cuenta familiar, un ritual humillante que me hacía sentir como una prostituta vendiendo su alma por un techo. Pero en las sombras de mi portátil, compilaba el dossier, páginas y páginas de transacciones turbias. Desde lavado de dinero a través de viñedos falsos hasta evasión de IVA en reformas ilegales. Antonio me vigilaba ahora. Sus visitas casuales a la oficina se volvieron diarias, entraba con un puro apagado entre los labios, fingiendo revisar planos. Pero sus ojos escaneaban mi escritorio como un detector de minas. «Elena, ¿todo en orden con los números?», preguntaba, su aliento a coñac y tabaco impregnando el aire. «Todo perfecto, suegro», respondía yo, con una sonrisa que era una máscara de hielo. Como siempre. Javier, por su parte, se distanciaba. Nuestras noches, antes llenas de risas y planes vanos, ahora eran silencios rotos por discusiones. «Papá dice que estás estresada. Tal vez necesites un descanso». Un descanso. Como si yo fuera una máquina que se averiaba, no una mujer al borde del colapso. Una noche, después de un vino de más, me confesó: «Siempre supe que papá era duro, pero tú lo provocaste clavando ese cuchillo». ¿Qué esperabas? Lo que esperaba. La pregunta me perseguía como un eco. Esperaba respeto, quizás. O al menos, la ilusión de equidad en un matrimonio que se tambaleaba sobre pilares de dinero. Pero la realidad era más cruda. Javier era su padre en miniatura, un hombre que prefería la comodidad a la confrontación. Y Carmen. Oh, Carmen. Ella era el puente frágil, la que me enviaba mensajes a medianoche: «Ven a tomar té, Elena. Hablemos como mujeres». Intenté. Una tarde en su salón perfumado a lavanda. Pero sus palabras eran un laberinto de excusas. Antonio creció pobre, en un pueblo de Jaén. El dinero es su escudo. No lo odies por eso. No lo odio, repetí. Pero mi voz traicionaba la mentira.
El odio era un fuego lento, alimentado por cada humillación, las miradas de lástima de los empleados, los chismes en el mercado de Triana sobre la nuera que muerde la mano que la alimenta. La sociedad sevillana, con su red de cotilleos tan densa como la niebla del Guadalquivir, devoraba mi dignidad a bocados. El conflicto escalaba. El proyecto del casco antiguo avanzaba. Pero las protestas locales crecían, vecinos indignados por la demolición de casas con historia. Activistas que pintaban grafitis en las vallas de la obra. Yo sabía la verdad, Antonio había untado palmas en el ayuntamiento para acelerar permisos. Una mañana, un periodista de El Correo de Andalucía me contactó anónimamente. ¿Sabes algo de irregularidades en Nervión Inmuebles? Mi corazón latió como un tambor flamenco. Era la oportunidad. Quizás respondí. Mi voz un hilo tenso. ¿Qué ofrece? Exclusividad. Y protección. Acepté. No por gloria, sino por catarsis. Envié un paquete, copias selectivas. Nada que me incriminara directamente. El artículo salió 3 días después, escándalo inmobiliario, sobornos en el corazón de Sevilla. Las acciones de la empresa cayeron un 15% en la bolsa local. Antonio convocó una reunión de emergencia en la finca. Llegué la última, con el estómago revuelto. Él estaba de pie junto a la chimenea, el rostro enrojecido como un toro enfurecido. Javier fumaba en la terraza, evitando mi mirada. Carmen servía jerez con manos temblorosas. ¿Quién coño eres tú para traicionarnos?, rugió Antonio, lanzando el periódico sobre la mesa. La foto de su cara sonriente en una gala benéfica ahora parecía una caricatura siniestra. No soy traidora, dije, calmada, aunque mi pulso era un vendaval. Soy la que limpia tus mierdas. Y estoy cansada de hacerlo gratis. El aire se espesó. Carmen sollozó, por favor, parad. Somos familia. Familia. La palabra era un veneno dulce. Antonio se acercó, su dedo índice apuntándome como un arma. Te arrepentirás, Elena. Te quitaré todo, el trabajo, el piso, a Javier si hace falta. Javier entró entonces, pálido. Papá, basta. Elena es mi mujer. Pero su voz era débil, un eco hueco. Vi la grieta, su lealtad se resquebrajaba, pero no lo suficiente. Aquella noche, solo en casa, Javier se quedó en la finca para calmar las aguas. Me derrumbé. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras revisaba el dossier. Entre las páginas, un archivo oculto, pruebas no solo de Antonio, sino de Javier Nesere. Transferencias a cuentas offshore en su nombre. Regalos caros a amantes discretas en Madrid. Mi marido no era víctima, era cómplice. La traición se duplicaba, como un cáncer metastásico. El odio mutó, de pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 eden 9 contra Antonio a una desesperación asfixiante por Javier. ¿Cuánto tiempo había fingido? ¿Nuestras noches de pasión eran solo teatro? Toqué mi vientre. Vacío. Y juré, no traería un hijo a este circo de mentiras. El plan se refinó. No bastaba con exponer a Antonio, debía quemar el nido entero. Contacté al abogado de nuevo, necesito divorcio. Y custodia. De la verdad. El río. Seco, cuidado. Elena. La venganza es un amante celoso. Tekken sum. Los días siguientes fueron un torbellino. La prensa acorralaba a Antonio en cada esquina, flechis como balas. Él contraatacó, me despidió por bajo rendimiento. Un eufemismo para traidora. Javier me rogó que volviera, hablemos. Amor. Papá se calmará. Pero yo ya había cambiado la cerradura. En una feria improvisada en el barrio, bajo las luces de las casetas y el eco de sevillanas, encontré a un aliado inesperado, Miguel. Un ex socio de Antonio que había sido expulsado años atrás por deslealtad. Bebimos manzanilla en vasos empañados.
Y él escupió veneno, tu suegro arruinó mi vida. Te ayudo. Pero a cambio, quiero su cabeza. Aliados en la sombra. El conflicto se ramificaba, no solo dinero, sino honor mancillado. Lazos familiares rotos como hilos de una guitarra flamenca. Mi PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe se entretejía con Toantin fría. Planeaba el próximo golpe, una demanda colectiva de los vecinos afectados, financiada por mis ahorros menguantes. Pero el destino, caprichoso, preparaba el primer twist. Una llamada anónima a medianoche, Elena. Si sigues cavando, encontrarás tu propia tumba. Pregúntale a Javier por la niña. Niña, mi mundo se tambaleó. Un secreto familiar corría la finca, irrumpiendo en la medianoche como un fantasma. Carmen me abrió la puerta, ojerosa. No ahora, Elena. Pero yo empujé, exigiendo respuestas. En el estudio de Antonio, encontré no solo papeles, sino fotos, una niña de ojos como los míos, en brazos de una mujer desconocida. Mi corazón se detuvo. ¿Hija de Javier? O peor, la verdad era un cuchillo más afilado que el de aquella cena. La niña de la foto tenía unos 8 años. Rizos oscuros cayendo como cascadas sobre un vestido blanco, y una sonrisa que era un puñetazo al alma. La mujer que la sostenía delgada, con ojos hundidos y un collar de perlas falso, no era yo. Pero su parecido era escalofriante, misma nariz recta, mismos labios finos. La foto estaba fechada 5 años atrás, justo antes de mi boda con Javier. Carmen se derrumbó en el sofá de terciopelo, cubriéndose el rostro con manos arrugadas. No debiste ver eso, Elena. Era un error. ¿Un error? Mi voz era un graznido, la furia burbujeando como vino hirviendo. ¿Una niña es un error? ¿Hija de quién? Ella sollozó, y las palabras salieron a tropel de Antonio. Con una amante, hace años. La abandonó, como a tantas. Javier lo sabe. Pero la familia Proutache y sus secretos. El suelo se abrió bajo mis pies. No era Javier el padre oculto, era Antonio, el patriarca hipócrita, sembrando bastardos como si fueran malas hierbas en su jardín impecable. La niña, llamada Lucía según la nota garabateada en el reverso, vivía en un orfanato en Córdoba, por su bien, decía Carmen. Por el bien de la reputación, querría decir. Salí de allí tambaleándome, la lluvia empapando mi abrigo como lágrimas ajenas. En el coche, vomité bilis y rabia. El twist no era solo personal, era sistémico. Antonio no robaba solo mi salario, robaba vidas, futuros, infancias. Mi venganza, antes un río caudaloso, se convertía en un océano devorador. Al día siguiente, ignoré las llamadas de Javier. Me refugié en un hostal cutre cerca del Alcázar, un agujero con colchón hundido y olor a humedad. Allí, con el portátil sobre las rodillas, amplié el dossier, busqué a Lucía en registros públicos. Encontré menciones veladas en informes de servicios sociales. Antonio había pagado para silenciar el escándalo, pero el rastro era un hilo suelto. Miguel, mi nuevo aliado, se unió a la cacería. Nos encontramos en un bar de flamenco en la Alameda, donde las palmas y los tacones ahogaban confidencias. Antonio tiene más bastardos, murmuró, pasando un USB con nombres y fechas. Y deudas, quejas y endebabea por cobrar. Su motivación era pura, venganza por su ruina, pero en sus ojos vi algo más, un brillo de admiración por la mujer que no se dobla. El conflicto se profundizaba, no solo dinero y honor, sino la ley misma. Presenté la demanda colectiva anónimamente, representando a los vecinos del casco antiguo. Los titulares explotaron, Ciudadanos contra el gigante inmobiliario, fin de una era. Antonio contraatacó con abogados caros,
Difamaciones sutiles en la prensa, intrigas internas amenazan el progreso de Sevilla. Javier me encontró en el hostal 3 días después. Golpeó la puerta hasta que cedí. Su rostro demacrado por noches en vela. Vuelve a casa, Elena. Papá está destruido. Admite que exageró con lo del salario. Exageró. La palabra me enfureció. ¿Y la niña? Pregunté, sosteniendo la foto como un arma. Se desinfló, confesando lo que ya sabía. No quise mentirte. Era el secreto de papá. Pensé que no importaba. Todo importa cuando se basa en mentiras, repliqué, y le cerré la puerta en las narices. La desesperación me atenazaba ahora. Soñaba con Lucía, corríamos por los jardines del Alcázar, pero siempre terminaba sola, con el eco de risas ajenas. El toantín se mezclaba con H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN, ¿valía la pena destruirlos a todos por mi orgullo? Pero la respuesta era sí. El fuego no se apaga con dudas. El clímax se gestaba. Hacienda allanó la oficina una mañana soleada. Agentes en trajes grises irrumpiendo como fantasmas. Yo observaba desde una cafetería cercana, el corazón martilleando. Encontraron lo que buscaban, discos duros con correos incriminatorios. Transferencias a Panamá. Antonio fue detenido esa tarde. Esposado en su propia sala de juntas. La prensa capturando cada segundo. Javier me llamó histérico, es tu culpa. Nos has arruinado. Culpa. La cargaba como una cruz, pero era liberadora. Carmen, en un arrebato de cordura, me envió un mensaje, trae a Lucía. Ella es la clave. Fui a Córdoba esa noche. El ave devorando kilómetros como mi ansiedad. El orfanato era un edificio gris, impersonal, con niños que miraban por ventanas como pájaros enjaulados. Lucía me recibió con desconfianza, sus ojos esos ojos de Antonio, escudriñándome. Le mostré la foto, soy familia. No me creyó al principio, pero algo en mi voz la ablandó. Papá dice que vendrá algún día, murmuró. Papá. La palabra me partió en dos. La traje de vuelta a Sevilla en mi coche viejo, ahora con una pasajera silenciosa que dibujaba en un cuaderno raído. Carmen la recibió en la finca con lágrimas. Un reencuentro que era más teatro que verdad. Antonio, desde la cárcel provisional, exigió verlas, diles que es un malentendido. Pero el verdadero twist llegó esa noche, cuando Javier irrumpió en la finca con una pistola, la de caza de su padre, en la mano temblorosa. Basta, Elena. Has ido demasiado lejos. La habitación giró, Lucía gritó desde el pasillo. En ese momento, con el cañón apuntándome al pecho, entendí, la venganza no era mía sola. Era un ciclo, y yo acababa de pasarle la antorcha. El clic del seguro de la pistola resonó como un trueno en la sala de la finca, donde las sombras de los candelabros bailaban como demonios en la pared. Javier, mi marido de 5 años, el hombre con quien había compartido sueños rotos y sábanas tibias, me apuntaba con ojos enloquecidos por el pánico. Lucía, la niña bastarda de su padre, se acurrucaba en el sofá junto a Carmen, que murmuraba oraciones a la Virgen de la Macarena. Baja eso, Javier, dije. Mi voz un puente de calma sobre el abismo. No eres un asesino. Tú me has convertido en esto, Siseo. El sudor perlando su frente. Papá en la cárcel. La empresa en quiebra. Lucía aquí como un fantasma. ¿Contenta? La pistola temblaba. Y con ella, mi resolución. El H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN me rozó como un dedo frío, había empujado demasiado, pero no, el PH símbolo 1EABNN símbolo 1EDENWEBE era un escudo. Contenta no. Justa, sí. Tu padre me robó, Javier. Y tú lo sabías. Carmen se levantó, interponiéndose como una madre leona. Hijo, por Dios,
ella es tu mujer. Pero Javier la apartó. Y el cañón se hundió en mi esternón. Bifleshis de nuestra vida, la boda en la catedral. El primer beso bajo las luces de la feria. Las noches en que fingíamos amor. El disparo no vino. En cambio, la puerta se abrió de golpe, agentes de policía, alertados por el grito de Lucía. Javier soltó el arma, colapsando en sollozos mientras lo esposaban. Solo quería asustarla, balbuceó. Asustar. Como si el miedo no fuera el hilo que nos unía a todos. Me llevaron a comisaría como testigo, no como víctima. Declaraciones hasta el amanecer, mentiras de Javier sobre una crisis nerviosa, súplicas de Carmen por compasión. Yo callé lo esencial, el dossier completo, ahora en manos del abogado, listo para el juicio. Salí al alba. Sevilla despertando con el aroma a azahar y pan fresco. Miguel me esperaba en su coche destartalado. Lo vi todo desde la calle. Eres una leona. Leona. Me gustó el sonido. Los días siguientes fueron un torbellino de consecuencias. La prensa devoraba la historia, drama familiar en Nervión, venganza o justicia. Antonio, desde su celda, me mandó un mensajero, una carta garabateada. Te maldigo, Elena. Has destruido lo que construí con sudor. Sudor. El mismo que yo vertía en sus libros falsos. Pero el verdadero impacto era en las víctimas invisibles. Los vecinos del casco antiguo ganaron la demanda. Las demoliciones se detuvieron. Y Sevilla respiró aliviada. Lucía se quedó con Carmen temporalmente. Un arreglo precario que yo supervisaba desde lejos. La niña me miraba con curiosidad creciente. ¿Eres mala o buena? Depende de quién pregunte, respondí. Y por primera vez, reí de verdad. Javier fue liberado bajo fianza, pero nuestro divorcio era inevitable. Se presentó en el hostal con maletas y un cheque, toma tu parte. Y vete. Mi parte. Incluye mi salario retenido, más una compensación por el trauma. Lo firmé sin leer, quemando el puente. El toantín no cesaba. Con Miguel, planeamos el golpe final, testificar en el juicio de Antonio. No solo por Haciende, sino por Lucía. Exponer los bastardos, las deudas, el imperio hueco. Será tu clímax, dijo Miguel, sus ojos brillando con fuego compartido. Pero la desesperación acechaba. Noches en vela, pesadillas donde Antonio me ahogaba en el Guadalquivir. Llamadas anónimas para o te arrepentirás. ¿De quién? La red de Antonio era vasta, políticos corruptos, socios en la sombra. Una tarde, en el parque de María Luisa, bajo palomas y fuentes cantarinas, encontré a Lucía sola, escapada de la finca. Quiero ver a papá, dijo, sus manitas aferrando un dibujo de una familia idil. La abracé, oliendo a infancia robada, y juré protegerla. Ella era mi twist redentor, no venganza ciega, sino justicia con rostro humano. El juicio se acercaba. Un circo en el Palacio de Justicia. Antonio, en traje arrugado, me miró desde el banquillo como a una Judas. Javier, a su lado, evitó mis ojos. Carmen testificó primero, mi marido es un hombre bueno. Equivocado. Bueno. La palabra me revolvió el estómago. Mi turno llegó. Subí al estrado, el corazón un tambor de guerra. No busco destrucción, dije, voz firme. Busco verdad. Detallé cada transacción, cada soborno, cada vida arruinada. La sala jadeó cuando mencioné a Lucía, no es un error. Es una hija abandonada. Antonio se levantó, rugiendo, mentirosa. Pero las pruebas eran irrefutables. El juez lo mandó callar, y vi en sus ojos el pánico puro, el de un rey desnudo. El veredicto, culpable en 10 cargos. 10 años de prisión. Multa millonaria. La empresa se disolvió. Activos embargados.
Javier huyó a Madrid. Empezar de cero, dijo en su última carta. Carmen vendió la finca, mudándose con Lucía a un piso modesto en Trianar Irónico, mi antiguo barrio. Yo, libre pero vacía, caminé por las Ramblas al atardecer. La venganza era dulce, pero amarga. Había ganado la batalla, pero perdido la guerra de la fe en la familia. Sin embargo, el ciclo no acababa. Un sobre anónimo llegó días después, fotos mías con Miguel, insinuando romance. ¿Amenaza o paranoia? El twist final se cernía. Y yo, la contable de pecados, debía equilibrar las cuentas una vez más. El sobre anónimo yacía sobre la mesa de mi nuevo apartamento, un estudio luminoso en el barrio de Santa Cruz, pagado con mi compensación. Su papel amarillento como piel vieja exudando secretos. Dentro, no solo fotos, yo y Miguel riendo en el bar de flamenco. Él tocando mi brazo con familiaridad. Una nota mecanografiada, los amantes que juntos. Detén la apelación o Lucía pagará. Mi sangre se heló. Apelación. Antonio había solicitado revisión del juicio, alegando falsas pruebas. Mentira. Por supuesto, yo tenía copias digitales blindadas. Pero la amenaza tocaba la fibra. Lucía, la niña que ahora visitaba semanalmente, dibujando souls y familias en mis cuadernos. Llamé a Miguel esa noche. Su voz ronca por el tabaco. Es él. O sus perros guardianes. No te rindas, Elena. Pero el miedo era un nuevo personaje, multifacético, susurrante, erosionando mi resolución. ¿Valía la pena arriesgar a una inocente por cerrar el capítulo? Carmen me rogó reunirme en una pastelería cerca de la Giralda. El aroma a torrijas envolviéndonos como un sudario dulce. Estaba demacrada, el maquillaje corriendo con lágrimas. Antonio jura inocencia desde la cárcel. Dice que tú y ese Miguel. ¿Qué es un montaje para destruirlo del todo? Montaje, repetí. Amarga. Como su vida entera. Pero duda se coló, y si Miguel tenía higiene de propia, su venganza contra Antonio era legendaria, había perdido una fortuna en un préstamo no devuelto. Nuestras reuniones, antes platónicas, ahora se teñían de algo ambiguo, miradas prolongadas, toques casuales. ¿Aliado o oportunista? El conflicto renacía, no solo externo, sino interno. Mi PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 por Antonio se diluía en H símbolo 1 e de 1 y H símbolo 1 e ADN por Javier. Le escribí una carta no enviada, te amé. Pero el amor no basta sin verdad. La sociedad, esa bestia chismosa, me etiquetaba, la viuda negra de Nervión. Decían en los mentideros. Mujeres en el mercado me miraban con envidia y recelo, hombres, con lujuria o desprecio. Decidí contraatacar. Contraté un investigador privado, un tipo curtido de Cádiz con cicatrices de navaja. Sigue el rastro del sobre, le dije. 3 días después. Resultados, el remitente era un exabogado de Antonio, pagado desde una cuenta en Gibraltar. No Miguel. Alivio. Pero paranoia persistente. Lucía se convirtió en mi ancla. La llevaba a la feria de abril tardía. Improvisada. Comprándole churros y un vestido de volantes. Eres como una mamá, dijo una vez. Y mi corazón se astilló. Mamá. El rol que el destino me negaba. Ahora lo reclamaba una extraña de sangre compartida. El clímax del acto final se precipitó en una visita conyugal a la cárcel de Alcolea. Antonio, tras barrotes, parecía envejecido un siglo, barbacana, ojos hundidos. Ven a burlarte. Escupió. No burlar, respondí, sentada erguida. Cierre. Retira la apelación. Y detengo la prensa sobre Lucía. Sus ojos se iluminaron con astucia. La niña. ¿Qué sabes tú de ella? No es solo mía. Javier. El twist golpeó como un mazazo. Javier es su padre. Las palabras salieron lentas,
pero letales. La amante era una secretaria. Yo lo encubrí. Para la familia. El mundo se desmoronó. Javier. No solo cómplice, sino padre. La foto. Las fichas, todo encajaba. La traición se triplicaba. Un nudo gordiano de mentiras. Salí de allí ahogada, vomitando en el aparcamiento bajo un sol implacable. Conduje directo a Madrid, irrumpiendo en el piso de Javier Lunático Impersonal con vistas a la Castellana. Él abrió la puerta en bata, oliendo a whisky. ¿Elena? ¿Qué? La confronté con la foto. La confesión. Se derrumbó, admitiendo tenía miedo. Papá me obligó a abandonarla. Pensé que era lo mejor. Mejor, grité, lágrimas furiosas. ¿Para quién? Para ti. ¿Cobarde? La pelea fue visceral, platos rotos. Confesiones a gritos. Te amé. Sollozó. Pero el miedo era más grande. Lo dejé allí, roto, y volví a Sevilla con el alma en jirones. La reacción en cadena fue inmediata, retiré la apelación. Pero no por piedad, por Lucía. La adopté formalmente, con Carmen como tutora compartida. Antonio, derrotado, aceptó el veredicto final, cadena perpetua metafórica en su celda de remordimientos. Miguel se reveló entonces, no amante, sino amigo. Nunca te toque así, dijo en una cena honesta. Solo admiración. El alivio fue catártico, la venganza, al fin, equilibrada. Pero las consecuencias perduraban, insomnio. Terapia en un centro de la Cruz Roja. Donde confesé, destruí para sanar. La terapeuta asintió, la venganza es un espejo, refleja lo que odias en ti. Sevilla me recibió de vuelta con su bullicio eterno, ferias, procesiones, vida que fluye. Yo, transformada, empecé un bufete pequeño, justicia para los pisoteados. Contabilidad limpia. Sin embargo, un último eco, una carta de Antonio, antes de su traslado. Perdóname, Elena. Odiaba porque temía perderlo todo. Perdón. La palabra colgaba, indecisa. El ciclo se cerraba, pero las cicatrices ardían. Los meses se deslizaban como el Guadalquivir en estiaje, dejando sedimentos de normalidad sobre las ruinas de mi antigua vida. Mi estudio en Santa Cruz se llenó de vida, libros de derecho apilados. El olor a café y crayones de Lucía impregnando el aire. Ella, con sus 8 años y preguntas incisivas, era mi redención diaria. ¿Por qué papá no viene?, preguntaba. Y yo respondía con verdades envueltas en cuentos. A veces, las personas se pierden, pero el amor las encuentra. Carmen y yo forjamos una alianza frágil, visitas alternas, cenas sin tensiones donde hablábamos de todo menos de Antonio. Ella había envejecido gracias a la culpa, vendiendo joyas para pagar deudas. Tú me salvaste, Elena, dijo una vez, apretando mi mano. De mi propia ceguera. Javier reapareció un otoño lluvioso, en la puerta de mi edificio con un ramo de claveles rojos, sangre florede. Solo quiero ver a Lucía, suplicó, ojos hundidos por noches solitarias. Lo dejé entrar, no por piedad, sino por ella. Las visitas fueron torpes al principio, él trayendo juguetes caros que ella rechazaba por demasiado brillantes. Pero el hielo se agrietó, una tarde. La vi reír con sus chistes malos. Y algo en mí se ablandó. No amor de eso era ceniza, sino compasión por el hombre roto. Antonio languidecía en Alcolea, su imperio reducido a cartas semanales que Carmen leía en voz alta a Lucía, cuentos de un abuelo viajero. Murió un invierno gris, de un infarto en la celda al irónico, un corazón que falló por exceso de codicia. Su funeral fue discreto, solo familia y fantasmas. No fui, en cambio. Llevé a Lucía al Alcázar, donde plantamos un olivo en maceta. Por los nuevos comienzos, dije. Miguel se convirtió en pilar, no romance, sino sociedad.
Abrimos el bufete juntos. Justicia Triana. Defendiendo a desalojados y estafados. Sus cicatrices complementaban las mías en noches de trabajo. Compartíamos silencios cómodos. Risas ocasionales. Eres la venganza que Sevilla necesitaba. Bromeaba. Venganza. Ya no dolía, era legado. Las emociones. Una vez un vendaval. Se asentaron en capas, pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe transmutado en fuerza. Desesperación en resiliencia. Toantín en sabiduría. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN en perdón selectivo. Perdoné a Javier lo suficiente para corpaternidad, a Carmen, por completo. A Antonio. Nunca del todo su sombra me impulsaba. El gran twist. Retrospectivo. Fui yo misma, la nuera sumisa que se alzó como titán. La sociedad. Caprichosa. Me absolvió, artículos en El País me llamaban heroína anónima. Mujeres en ferias me paraban para abrazos. Gracias por mostrar que se puede. Decían. Se puede. 3 palabras que eran mi mentre. Lucía creció ante mis ojos, a los 9. Ya contaba chistes andaluces, a los 10. Preguntaba por su herencia. Le conté la verdad a pedazos. Como un rompecabezas, tu abuelo era un rey con corona de espinas. Tu padre, un príncipe perdido. Yo, la guardiana que llegó tarde, pero se quedó. Un verano, bajo las estrellas de la Sierra Norte, acampamos Bella, Javier, Carmen y yo. Un cuarteto improbable. Fogata crepitante. Historias de fantasmas sevillanos. Javier me tomó la mano al final, gracias por no destruirlo todo. No respondí, el silencio era respuesta. La venganza, al fin, era justicia, no irreversible en daño, sino transformadora. Sevilla, con su pulso eterno de pasión y dolor, me había moldeado. Caminaba sus calles ahora con cabeza alta, el cuchillo de aquella cena guardado como talismán, no para herir, sino para recordar. Y en las noches quietas, cuando Lucía dormía y el Guadalquivir susurraba, me permitía una lágrima por lo perdido, por lo ganado. La vida, como un drama flamenco, seguía su ritmo crescendo de risas, diminguendo de ecos. Fin. Pero ¿quién dice que los fines son absolutos? En el espejo, veía no a la vengadora, sino a la superviviente. Y eso, en esta ciudad de toros y toreras, era victoria suficiente.